Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Entre dos grandes monarcas de nuestra historia, Felipe V y Carlos III, se extiende el reinado de 13 años de uno de los reyes españoles más desconocidos. Enamorado de su mujer, la reina, y resuelto a devolver a España el lugar que le correspondía en la Europa de su tiempo, el de Fernando VI es un periodo importante de nuestra historia y además, en algunos aspectos, también muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Nacido en 1713, Fernando fue el cuarto hijo de Felipe V y su primera esposa, María Luisa Gabriela de Saboya. Pero uno de sus hermanos había muerto nada más nacer y otro, Felipe Pedro, falleció cuando tenía 6 años, quedando de esta manera Fernando segundo en la sucesión tras el futuro Luis I. Su madre murió cuando el pequeño contaba 5 meses y el matrimonio de su padre con Isabel de Farnesio, mujer de fuerte personalidad, le apartó de él, con quien Luis y el propio Fernando se comunicaban en francés y mediante cartas. La reina Isabel dio 6 hijos al rey Felipe y fue con estos con quienes el rey se mostró más solícito, hasta el punto de que Isabel determinó la política exterior española de este periodo. En enero de 1724, Felipe V abdicó por razones seguramente relacionadas con la depresión que sufría, dejando la corona a su hijo Luis. Pero al morir de viruela en agosto de ese año, tras solo 8 meses de reinado, Fernando debería heredar el trono. Sin embargo, Isabel convenció a Felipe para recuperar la corona y en noviembre Fernando era jurado como príncipe de Asturias, situación en la que permaneció durante 22 años, tiempo en el que el príncipe y su esposa estuvieron en palacio prácticamente aislados por decisión de la reina Isabel. Al subir al trono en 1746, desterró a la granja a su madrastra y a los cortesanos italianos que ésta había traído. Estaba entonces España enredada en la guerra de sucesión austríaca, pero tras la paz de Aquisgrán en 1748, Fernando se aprestó a desarrollar una política exterior neutralista. Los dos hombres fuertes del gobierno, el marqués de la Ensenada y José de Carvajal, equilibraban dicha política al ser el primero francófilo y el segundo favorable a una alianza con Londres. Se imponía una modernización y ampliación de la marina para proteger el comercio con América y el respeto de franceses y británicos. Surgieron problemas con Portugal por causa de la colonia de Sacramento y las reducciones jesuíticas del Paraguay. Pero el objetivo del reinado era el de centrarse en los aspectos internos para recuperar la potencia española. Reguló las relaciones con la Iglesia que se habían deteriorado en el reinado de su padre Felipe y promovió el desarrollo cultural mediante la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La necesidad de construir una marina capaz de competir con sus adversarios condujo a la construcción de astilleros en Ferrol, Cartagena, Cádiz y La Habana, que sentaron las bases de la respetable presencia española durante el siglo XVIII. En el verano de 1749, el marqués de la Ensenada determinó la persecución de los gitanos, a quienes se atribuía la general inseguridad que se venía produciendo desde el reinado de Felipe V y que causaban irritación en el gobierno por su carácter nómada. Se dispuso que hombres y mujeres fueran separados, los primeros obligados a trabajar en los astilleros y las segundas, junto con los menores de 7 años, encerradas en cárceles y fábricas. El objetivo último era impedir que se reprodujesen, acabando así con ellos como pueblo. Diversas razones impidieron llevar a cabo el plan hasta sus últimas consecuencias. Los últimos meses de la vida del rey transcurrieron en una profunda melancolía debido a la muerte de su mujer Bárbara de Braganza en agosto de 1758. La demencia de Fernando se agudizó y en el 13º aniversario de su proclamación como rey, el 10 de agosto de 1759, falleció sin dejar descendencia. Y para hablar de Fernando VI tenemos hoy a don César Cervera, que precisamente se está ocupando, en este momento está elaborando un libro sobre los Borbón y está tratando ese tema de Fernando VI. Muy bienvenido, don César. Gracias por la invitación. Es siempre un placer tenerle. Bueno, empezando por el final, los meses últimos de Fernando VI fueron verdaderamente tremendos. Se disfrazaba de fantasma, se hacía el muerto en palacio, mordía a quienes se acercaban a él. Parece que había heredado la demencia de su padre y además, también como en el caso de su padre, con una notable falta de higiene, que incluso en aquel momento y en aquella corte llamaba la atención.
Sí, hay que tener en cuenta que desde nuestro punto de vista es complicadísimo diagnosticar qué enfermedad tuvo Fernando VI. Entre otras cosas porque él era un hombre muy aprensivo. Él era un hombre que si su mujer, que también Bárbara de Braganza, tenía algún tipo de enfermedad, él solía contagiarse esa enfermedad aunque no estuviera compartiendo la habitación con él. Él tenía un sentimiento muy aprensivo. Él en su juventud es verdad que registra algunos de los síntomas que tiene su padre. No está claro si los registra por ese sentimiento hipocondríaco o realmente es porque tiene una enfermedad. Lo cierto es que hasta la muerte de Bárbara de Braganza, que entra en esta depresión, no se ven claramente estos síntomas de la enfermedad. No tiene para nada una enfermedad que su padre había desarrollado siendo un adolescente. O sea, el famoso melancolía que sufre Felipe V ya lo había desarrollado en su adolescencia. Él hasta la muerte de Braganza no tiene este problema. Durante la mayor parte de su reinado, el año final, podemos decir, muchos historiadores hasta ahora han situado precisamente la muerte de su esposa como el detonante de esa manifestación de enfermedad mental, que se ha interpretado como trastorno bipolar, en fin, demencia progresiva. Es muy complicado saber exactamente la enfermedad, claro. Pero sí que tenemos, incluso se ha dicho que pudo haber sufrido un Alzheimer precoz, pero lo cierto es que él en ningún momento pierde la memoria, en ningún momento pierde cierta conciencia. De hecho, se sabe por la gente que la acompañó en este último año terrorífico, se sabe que él incluso había sospecha por parte del entorno de que estaba fingiendo estas enfermedades, que era él el que se disfrazaba de fantasma, asustaba a la gente o los lanzaba heces y a los 5 minutos estaba otra vez riendo y simplemente había representado un papel. Siempre ha resultado muy complicado diferenciar cuánto hay de síntomas reales de una enfermedad y cuánto hay de fingimiento. Y esa ausencia por fallecimiento de Bárbara de Braganza, que agudizó seguramente pues esa enfermedad latente o que incluso la pudo disparar, es un dato muy curioso y muy relevante de su biografía, porque Fernando VI, cuando conoce a Bárbara de Braganza, realmente no tiene ninguna gana de unirse a ella. Ella es una persona una gran conversadora, una persona muy culta, una persona, a decir de los que la conocieron, verdaderamente interesante, pero físicamente era una mujer muy poco agraciada y con un evidente exceso de peso que hizo que Fernando VI casi saliera corriendo al conocerla. Sin embargo, una vez que se casaron, se enamoraron perdidamente el uno del otro, y un caso poco frecuente en las monarquías en general, en el caso español también, y que justificaría de alguna manera esa enfermedad. Sí, él ya en el propio intercambio de retratos entre cortes hubo verdaderos problemas para que la corte portuguesa enviara un retrato realista de ella. Bueno, realista o no realista. Lo cierto es que él, en el encuentro que tienen en Badajoz, va prácticamente a ciegas. Él no sabía cómo era físicamente su esposa y, por lo que dicen los cronistas, él se lleva cierta sorpresa por la falta de belleza física de su esposa, y a pesar de todo tienen una compenetración absoluta. Es el gran apoyo que tiene Fernando VI, que es un hombre muy aislado tanto por su familia, porque él viene de un matrimonio anterior, tanto por el hecho de que su padre no era el mejor conversador, su padre con esta enfermedad mental que sufrió en los últimos años. Entonces es una persona muy aislada que de repente se encuentra en Bárbara una confidente, una amiga, una persona con la que hablar y que además es una persona muy instruida. Es una de las reinas de España más cultas que hemos tenido. Seguramente Fernando hubiera desarrollado una relación afectiva tan intensa con cualquier otra persona, posiblemente, por un dato fundamental de su biografía, y es que su madre muere a los 5 meses de nacer él y pasará toda su vida hasta que asciende al trono a la sombra de su madrastra, que es casi una madrastra de cuento. Bueno, se ha querido contar esta historia de la madrastra de cuento, ¿no? Porque encaja muy bien en el relato, pero lo cierto es que la propia etiqueta de la corte española, esa rigidez que tenía la corte española, al final dispensaba muy pocos cariños y muy poca atención por parte de los reyes hacia los hijos. Es cierto que Isabel de Farnesio tiró mucho para sus hijos, para los que eran de su sangre, y es cierto que los colocó. De hecho, en su momento se dijo que Bárbara era una venganza de la propia reina, que le había buscado a la princesa más fea de toda Europa.
Lo cierto es que ella podía tirar un poco hacia sus hijos, pero no hay una capacidad o no había un espacio para que ella fuera sentimental o fuera afectiva con sus hijos. Realmente los reyes veían prácticamente una vez al día a los hijos dentro de una etiqueta muy rígida y no había espacio para muchos cariños. Pero ella evitó, por ejemplo, que Fernando heredase a la muerte de Luis, de su hermano Luis, que era mayor, y que reinó solo 8 años. Ella evitó que Fernando heredara la corona y llamó a su marido para que volviera. No está muy clara la ausencia, cuando hablemos de Felipe V ya lo trataremos, la ausencia de Felipe V a qué se debió, si a que aspiraba realmente a la corona de Francia o sencillamente que él se había dado cuenta de su propia y progresiva demencia. Pero es cierto que Isabel tomó un partido absolutamente descarado por sus hijos y que perjudicó y aisló en la corte más de lo que era, no ya recomendable, sino de lo que era uso y costumbre incluso a Fernando, ¿no? Sí, totalmente, porque más Fernando no en ningún momento conspiró contra sus padres ni tuvo ningún tipo de gesto. Incluso aquellos nobles que se acercaron a él intentando buscar crear un partido un poco contra su padre y contra Isabel de Farnesio, que era la persona que llevaba el gobierno en la sombra, él en ningún momento dio alas a estos movimientos. Lo que sí que es cierto es que cuando se muere su hermano, Luis I, que gobierna eso apenas 8 meses, realmente Fernando es un niño. No hubiera tenido mucho sentido que en el fondo Felipe V hubiera asumido una regencia, habiendo sido rey, y él asumiera una regencia esperando a que creciera este niño. Entonces es cierto que se toma una medida que a nivel legal es bastante cuestionable, porque no está claro que si un rey ha abdicado, si el rey puede asumir de nuevo la corona. Entonces todo este segundo reinado de Felipe V es muy controvertido, y por si acaso Isabel de Farnesio siempre se preocupó por mantener aislado a Fernando y a los que pensaban que a lo mejor él podía ser mejor rey en ese momento, incluso siendo un adolescente. En términos generales, y aunque suelo rehuir estas calificaciones, pero Fernando VI fue un buen rey, fue un rey positivo, su impacto en la historia de España. Se dio cuenta de la situación por la que atravesaba el país y determinó realizar una política exterior menos activa y centrarse verdaderamente en reactivar la potencia interna de España. Y una de las cosas más importantes de su reinado precisamente es la reconstrucción de la flota para proteger el comercio con América, consciente de que era una de las fuentes fundamentales, si no la fundamental, del bienestar y de la prosperidad de la península, ¿no? Sí, Fernando tuvo un reinado que se ha despreciado mucho por ser como una especie de antesala del reinado de Carlos III y una pequeña prolongación del reinado de Felipe V, pero es un rey bastante decente en el sentido de tanto económicamente, socialmente. Se vive ahí una década de bastante pujanza, se beneficia mucho España de esta posición neutral cuando justamente toda Europa está a punto de estallar en esta guerra de los 7 años, y él se mantiene en una neutralidad muy útil para España, de la que saca cierto rendimiento comercial. Y mientras tanto, pues en las sombras, el famoso Marqués de Ensenada está levantando una flota, digo en las sombras porque en cierta manera tiene que ocultar a Inglaterra que España se está rearmando en ese sentido. Y consigue una flota que es la gran flota que vamos a conocer en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XVIII, esta flota que se perderá en Trafalgar, pero que llega a Trafalgar con medios técnicos y humanos muy superiores al que habían heredado de los austrias. Así es. Hay dos personajes centrales en la política del reinado de Fernando VI, que son José de Carvajal y el Marqués de la Ensenada. Son personajes, o se han querido ver como personajes opuestos. Yo lo veo más como personajes complementarios, pero se han querido ver como opuestos y en cierta manera lo eran, también por las políticas que representaban cada uno, que defendían. Sí, y por el propio carácter de ellos, ¿no? Carvajal es un hombre muy rígido, es un hombre muy... él mismo lo reconoce, que él no ha estado a hacer amigos, no ha estado a ir a fiestas, y Ensenada es todo lo contrario. Ensenada es el gran animador de la corte española, es el hombre que mantiene a los reyes entretenidos. Probablemente es el momento de la historia de España donde mejor se lo pasaron los reyes. Todo eran fiestas, todo era un programa de bailes y de todo tipo de festividades, del cual Ensenada, mientras mantenía a los reyes entretenidos, pues él iba haciendo sus reformas internas con muy buena intención, por lo que sabemos, y Carvajal, en cuestión de exterior, mantenía esta neutralidad que tan beneficiosa era para España. Hay un tema particularmente polémico, que es el de la persecución a los gitanos. Entran los gitanos en tiempos de los reyes católicos y hay algunos intentos en reinados anteriores de conseguir que dejen de ser población nómada. Era importante por razones de seguridad y de, lógicamente, conocimiento y control de la población, pero solo en el reinado de Fernando VI verdaderamente se llevan a cabo algunas medidas de carácter, podemos decir, sorprendente
para la época y radical, que básicamente consisten en separar a hombres y mujeres para evitar su reproducción y para que se extinga la raza gitana de cara al futuro, por la vía de impedirlo biológicamente, ¿no? Sí, realmente es una medida tremenda que responde más que a una cuestión racial, a una cuestión de esta obsesión de los ilustrados por poner orden a las cosas, por asentar a la gente en ciudades. Es una población nómada a la cual se le solía achacar la mayor parte de la criminalidad. Y el error que comete Ensenada es que realmente en el momento en el que él ordena una gran redada en un mismo día, detiene a más de 9.000 personas, él comete el error de que esta población, parte de los que está deteniendo ya son gente que está en proceso de integrarse en estas poblaciones. Entonces realmente es una medida un poco innecesaria, vamos, y del todo desproporcionada. Además, él tampoco resuelve, ellos no llegan a resolver qué va a pasar una vez concentrada esta población. No hay una decisión final sobre qué va a ocurrir con esta población, si se la va a enviar a América, como algunos plantean, si van a trabajar en los astilleros, y como todo esto queda un poco en el aire, pues al final es un disparo desproporcionado que no va a ningún lado. De hecho, no llegó a ninguna parte. Fue un proceso que no se culminó, por decirlo así, y que fue revocado luego con Carlos III. Y efectivamente da la impresión de que todo avala la idea de que no hay un móvil propiamente racista, no existe nada en las ordenanzas ni que se publican que así lo indique, sino una obsesión por reglamentarlo todo y por mantener el orden, ¿no? Sí, efectivamente. Este odio a la gente que no se asenta en las ciudades, en una época en la cual las ciudades y la organización urbana eran fundamentales. Otra de las medidas que suelen asociar con Fernando VI, por la época histórica que vivió, claro, es la condena de la masonería, ¿no? La prohibición de la masonería. Pero hay que decir, bueno, la masonería había sido ya condenada por Benedicto XIV en primera instancia, y hay que decir que en la mitad de los países de Europa estaba prohibida la masonería también, o sea que no es una iniciativa, lo digo por aquella atribución bastante gratuita que muchas veces se le hace a España o a los monarcas españoles de ser, en fin, muy oscurantistas y demás. Sí, la primera logia que se crea en España coincide justamente con la llegada de los Borbones a España y la crean una serie de nobles ingleses que estaban, digamos, de paso, no eran una gente asentada en España, o sea que estamos hablando de que en el reinado de Fernando VI es una organización de carácter secreto o discreto, posteriormente va a ser discreto, el cual no tiene un gran peso en la población española. Entonces realmente una prohibición de la masonería no tiene un gran peso más allá del símbolo, ¿no? Es cierto que más adelante, con la época, sobre todo con la invasión francesa, sí que encontramos con estos famosos afrancesados, sí que encontramos ya una mayor penetración de logias ya puramente españolas. También en el reinado de Carlos III se le suele atribuir al conde de Aranda, este hombre tan tremendo, tan impresionante, se le suele atribuir que es el fundador de la primera logia española. No está claro cómo estas organizaciones se suelen mover un poco en la sombra, no sabemos, no hay pruebas contundentes para poder acusar al conde de Aranda de organizar este. De hecho, hay muchos historiadores que lo niegan de forma rotunda y radical. Hay quien aduce que no existe ninguna logia, yo discrepo de eso, pero bueno, que no existe ninguna logia antes de la llegada de los franceses en 1808. Sí la hay, es un dato histórico cierto que la hay, que existe, pero es verdad que no había cooptado a una gran parte, digamos, de la intelectualidad, como había sucedido en otros sitios, y ni tampoco de las capas más ilustradas o más elevadas de la sociedad, o sea que tampoco era verdaderamente un problema y era una condena más genérica, más que otra cosa, ¿no? Bueno, es uno de los pocos reyes, y este también es un dato creo que relevante, también relevante por lo que hemos hablado antes de la relación con su mujer, es uno de los, si no creo mal, uno de los dos únicos reyes que no están enterrados en el Escorial desde... Creo que es alguno más porque el problema de fondo con el tema de los reyes españoles del Escorial es que, claro, Felipe II plantea que el Escorial va a ser el lugar de enterramiento, pero de su familia más cercana. Él no plantea que más allá de sus hijos vayan a ser enterrados en este panteón, el primero que él crea, el primitivo, vaya a ser enterrado más gente. Es luego Felipe IV el que hace esta gran ampliación del panteón y plantea que van a ser el resto de generaciones los que van a ser enterrados allí. Cuando llegan los Borbones todo esto está en el aire, no sabemos, los Borbones no tienen claro dónde van a ser enterrados. Felipe V se entierra se entierra en la granja. Él no tiene en ningún momento el planteamiento de que el Escorial vaya a ser, es el panteón, pero de la anterior dinastía. Y con Luis I se queda también en el aire en un primer momento.
Y Fernando VI toma la misma determinación de su padre y él decide enterrarse en las Salesas Reales, que es donde está hoy en día la sede del Tribunal Supremo, porque ahí había sido enterrada su mujer, que había financiado además el convento. Y él en ningún momento tiene una idea de que el Escorial sea... él no piensa que esté discrepando de lo que tiene que hacer su dinastía. Es el propio Carlos III ya el que plantea que debe ser el panteón oficial de los reyes españoles. Y él se hace enterrar y creo que él también hace trasladar los restos de Luis I. Es significativo también que quisiera enterrarse con su mujer, porque podía no haberse enterrado en el Escorial, haber elegido cualquier otro lugar, pero quiso ser enterrado con su mujer. Es también significativo de lo que fue la vida de Fernando VI. Una madrastra que le aisló y una mujer a la que se agarró quizá como respuesta, ¿no? Como solución afectiva, porque careció de afectividad en los primeros años de su vida. Sí, ¿no? Y es una mujer, además, es una mujer que sabía muy bien llevar tanto... No es una mujer que se interesara por la política directamente, no tiene el mismo sentimiento de Isabel de Farnesio, que sí que es una mujer directamente una gobernante. Ella es cierto que es muy culta, es una mujer que conoce muy bien los problemas que tiene España, conoce muy bien la política exterior, pero más bien ella se entretiene con estas fiestas que organiza Ensenada, y lo que gestiona muy bien es cómo transmitirle o cómo conseguir la voluntad del rey, ¿no? Cómo conseguir que firmara las cosas. En el buen sentido de la palabra, es decir, no manipulándolo, pero en el sentido de que es cierto que Fernando VI tenía fama de que cuando le traían malas noticias, de repente estallaban una de sus famosas, lo llamaban así, peloteras. Entonces, Bárbara sabía muy bien cómo controlar a su marido, cómo contarle el problema para que estallara y rápidamente presentarle, pero bueno, no te preocupes, Fernando, que tenemos la solución. Y entonces, mientras estás enseñando el problema, le enseñas la solución. Entonces, ella es un gran apoyo para su marido y es sobre todo una mujer que sabe gestionar muy bien estas políticas o estas intrigas palaciegas. Es un tema muy interesante y es un personaje verdaderamente interesante el de Bárbara de Braganza, y trataremos también el tema de las reinas y de las mujeres más influyentes, porque creo que es muy importante y que han quedado, como bien decías, muy en la sombra, en ocasiones en el peor de los sentidos, ¿no? Ella en cualquier caso tiene un problema. Isabel de Farnesio llegó a ser muy impopular entre el pueblo español, y Bárbara, habiendo sido una gran reina, le pasa lo mismo que a Fernando. Al final, Fernando, esta muerte que tiene tan terrible, en el caso de Bárbara, además de tener una muerte también muy inesperada, el problema que tiene ella es que ella lega todo a su hermano, el rey de Portugal, y entonces en el pueblo español queda ese sabor de boca de que es una mujer avara, que al final se ha beneficiado de las fiestas españolas, del nivel de vida de la corte española, y todo lo que tenía, todas sus joyas se las ha legado. Entonces, al final tiene muy mala prensa también Bárbara. Pues trataremos de rescatarla, porque creo que merece la pena y es una mujer verdaderamente notable. Don César, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Se las doy de veras. Gracias. Esperamos verle por aquí con más frecuencia. Y a todos ustedes igualmente, muchísimas gracias también por estar ahí cada día, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.